Hola, hola, mis detectives del Corazu Superíndice 3N y de la Faru Undula. Copyright alegró a tenerlos de vuelta en este rinconcito de YouTube. Si son nuevos por AQ, bienvenidos sean. Y a los que ya son de la casa, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha estado rondando por la mente de muchos, un enigma que se ha tejido entre la realidad y la ficción Superíndice 3N, y que tiene a una protagonista muy querida, nuestra talentosísima Demet Özdemir. Pero no hablaremos de sus últimas novelas ni de sus proyectos recientes. Hoy, vamos a desentrar más menos un secreto, un pequeño más menos o detalle que muchos pasaron por alto, un anillo que parece guardar de esa historia de la que aparenta y que, según algunos, podrá ser la clave de un capítulo muy íntimo en la vida de Demet. Asu que prepul rense una bebida CU superíndice 3 moda, U superíndice 3 nance CU superíndice 3 modos en el sofu, y a compur. U con diéresis más menos M en esta investigación superíndice 3N porque les aseguro que lo que vamos a descubrir les va a sorprender. Y antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse a este canal si les gusta este tipo de contenido, a darle a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, a dejar sus comentarios y opiniones al final del vídeo. Sin preámbulos, comencemos. Ahora bien, pongámonos en contexto. Demet Özdemir, una actriz que nos ha conquistado con su talento, su carisma y su belleza, ha sido, durante aún más menos el centro de atención superíndice 3N tanto por sus roles en la pantalla como por su vida personal. La hemos visto reír, llorar, enamorarse y desenamorarse, todo a trabu copyright ese de las series y, por supuesto, a trabu copyright ese de los ojos curiosos de la prensa. Pero hay un detalle que quizás ese por su pequeño más menos o tamau más menos o por la sutileza con la que Demet lo ha llevado, ha pasado desapercibido para muchos, y es un anillo. Un simple anillo. ¿Pero por qué copyright un anillo es tan importante? Bueno, la verdad es que no es un anillo cualquiera. Se trata de una pieza que Demet ha llevado en varias ocasiones, no siempre, pero lo suficientemente frecuente como para levantar sospechas y despertar la curiosidad. No es un anillo de compromiso, no es un anillo de boda, no es una pieza de joyería llamativa, es ese bien un anillo sencillo, discreto, casi minimalista, pero con una presunta carga emocional enorme. Los ese observadores, los que tienen el ojo clínico, los que no se les escapa ni un detalle, habrán notado que este anillo ha aparecido en entrevistas, en fotos de eventos, e incluso en algunas publicaciones de redes sociales. Pero no es su superíndice 3 su presencia lo que llama la atención superíndice 3N, sino también copyright N el contexto en el que aparece. A veces parece estar como un amuleto, otras como un recordatorio silencioso, y en algunas ocasiones, incluso da la sensación superíndice 3N de ser un escudo, un blindaje que Demet lleva puesto ante las miradas ajenas. Y es aquí donde empieza el misterio. ¿Qué copyright significa este anillo para ella? ¿Por qué copyright lo lleva? ¿Es un regalo de alguien especial? ¿Es un símbolo de algo que solo ella comprende? Todas estas son preguntas que nos hemos hecho y que, por supuesto, vamos a intentar responder juntos. Claro, podríamos pensar que es simplemente un anillo una pieza de joyería que a Demet le gusta llevar. Pero la forma en que lo lleva, su recurrencia, y sobre todo, la mirada que a veces le dedica, sugiere algo profundo. Es como si ese pequeño más menos o cúrculo de metal encerrara una historia, un secreto, un sentimiento que Demet no está dispuesta a compartir abiertamente, pero que tampoco puede ocultar completamente. Y esa ambigüedad, esa mezcla de querer mostrarlo y querer esconderlo, es lo que realmente ha despertado nuestra curiosidad y nos ha traído hasta aquí. Ahora, vamos a ponernos un poco ese detectivescos. La prensa del Corazu superíndice 3N, esa que siempre estuvo al acecho, ha intentado en varias ocasiones descifrar el significado de este anillo. Se ha especulado con que podría ser un regalo de un ex, un símbolo de una relación superíndice 3N pasada, o incluso una promesa que Demet hizo a alguien en un momento determinado. Incluso algunos han teorizado que podría ser una joya de herencia familiar, un objeto con un valor sentimental de ese ayu de lo material. Pero hasta ahora ninguna de estas teorías ha sido confirmada, ni tampoco desmentida por la propia Demet. Ella, fiel a su estilo discreto, se ha mantenido en silencio, alimentando a el misterio que rodea al anillo. Y es esa falta de explicación superíndice 3N, ese silencio elocuente, lo que nos hace pensar que quizás este anillo no es un objeto común y corriente,
Kizu S es la llave a una parte de la vida de Demet que ella ha decidido mantener en privado, una parte que Kizu S es tú, llena de recuerdos, de emociones intensas, de miedos y de secretos que no es tú preparada para compartir con el mundo. Y es que Mu Sayu, de la imagen pública que conocemos de la actriz exitosa y sonriente, Demet es una persona de carne y hueso, con sus propias vivencias, sus propias luchas y sus propias razones para guardar ciertos aspectos de su vida bajo llave. Y este anillo podrá ser una de esas cerraduras. Ahora, pongamos nuestra lupa en otra parte de la ecuación superíndice 3n. La forma en que Demet interactúa con el anillo. En algunas fotos parece que lo es tú tocando inconscientemente, como si estuviera buscando consuelo en su textura, en su presencia. En otras ocasiones, parece que lo es tú mirando fijamente, como si estuviera recordando algo o a alguien. Y esas miradas, esos toques sutiles, son los que nos hacen pensar que este anillo no es simplemente un accesorio, sino un objeto con un profundo significado personal. Es como si el anillo fuera una extensión superíndice 3n de sus emociones, un canal a Trabu Copyright S del cual ella se conecta con sus recuerdos Mu S íntimos. Y aquí es donde entra en juego la parte Mu de ese fascinante de este misterio, el miedo. El miedo. Porque si lo analizamos desde un punto de vista Mu de ese profundo, Kizu S el anillo no es solo un símbolo de algo que Demet quiere recordar, sino también copyright N de algo que teme perder. Kizu S este anillo la conecta con un pasado que aunque feliz, también copyright N es tú lleno de dolor, o Kizu S la vincula con una parte de ella que teme que el mundo no comprenda. Y es ese miedo o ese temor a la vulnerabilidad, lo que la hace mantener este secreto a buen recaudo, protegió copyright dolo bajo el disfraz de una joya discreta y aparentemente insignificante. Es como si el anillo fuera una barrera, un muro que Demet ha construido alrededor de su corazón superíndice 3n para protegerse de las posibles heridas que la exposición superíndice 3n pública podrá causar. Y es que en el mundo de la fama y la farándula, la vulnerabilidad a menudo se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, te permite conectar con el público de una manera muy autocopyrightica, pero por otro, te expone a críticas, juicios y especulaciones que pueden ser muy dolorosas. Y Kizu S. Demet, consciente de esta realidad, ha elegido el camino de la discreción superíndice 3n, protegiendo sus sentimientos y sus recuerdos a Trabu Copyright S de este pequeño más menos o objeto. Pero también Copyright N hay otra posibilidad, una que Kizu S sea un mu de ese intrigante. Kizu S el anillo no es un símbolo de algo que ya fue, sino de algo que aún es tu porvenir. Kizu S es una promesa silenciosa, un pacto que Demet ha hecho consigo misma, una meta que es tú persiguiendo en secreto. Kizu S este anillo no es un ancla al pasado, sino un faro que la guía hacia el futuro, un recordatorio constante de sus más menos os y aspiraciones. Y es que en la vida de cada uno hay momentos en los que necesitamos un símbolo, un amuleto, algo que nos recuerde que copyright ne somos y hacia du superíndice 3 de queremos ir. Y este anillo podrá ser ese símbolo para Demet. O incluso podrá ser algo mucho más ese simple de lo que imaginamos. Kizu S el anillo es simplemente una joya que a Demet le gusta llevar, una pieza que se ha convertido en parte de su dúa a dúa y que, sin quererlo, ha adquirido una carga emocional muy ese grande de lo que ella misma hubiera imaginado. A veces las cosas muy ese simples son las que terminan teniendo el significado muy ese profundo, y Kizu S este sea el caso del anillo de Demet. Y es que al final del dúa todos tenemos nuestras pequeumas menos asmañoas, nuestras pequeumas menos as obsesiones, nuestros objetos fetiche que sin que nadie mu ese lo entienda, tienen un significado muy especial para nosotros. Y aún radica la magia de este misterio. En que al final cada uno de nosotros puede interpretarlo de manera diferente, de acuerdo a sus propias experiencias y perspectivas. Kizu S para algunos el anillo sea un símbolo de un amor perdido, para otros, un recordatorio de un pasado doloroso, y para otros mu S, una promesa para el futuro. Pero lo que es innegable es que este pequeño más menos o objeto ha despertado nuestra curiosidad, y nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de los detalles, sobre los silencios elocuentes y sobre los secretos que todos guardamos en nuestro corazón superíndice 3n. Y también Copyright N nos ha hecho reflexionar sobre la vida de Demet, esa que vemos a Trabu Copyright S de la pantalla y de las redes sociales, pero que al final del dúa, es mucho mu ese compleja y profunda de lo que aparenta. Y es que detrás de cada sonrisa, de cada mirada, de cada actuación superíndice 3n,
hay una historia, una persona real con sus propios sentimientos, sus propios miedos y sus propios secretos. Y este anillo podrá ser una pequeña más menos a ventana a esa intimidad, un atisbo a la parte mood de ese personal de Demet. Y por supuesto, no podemos olvidar que también Copyright N es un recordatorio de que en ocasiones, lo mood ese valioso es aquello que no se comparte, aquello que se guarda como un tesoro en el corazón superíndice 3N. Y es que la privacidad en el mundo actual se ha convertido en un bien muy preciado, y es comprensible que Demet, como muchas otras figuras públicas, quiera proteger ciertas partes de su vida de las miradas curiosas. Y es que al final del día todos tenemos derecho a tener nuestros secretos, nuestros pequeños más menos os refugios, nuestras historias que solo nos pertenecen a nosotros. Ahora, ¿cómo? Siempre hay que recordar que todo esto no son mundo ese que teorías, especulaciones, conjeturas basadas en nuestra observación superíndice 3N y en nuestra interpretación superíndice 3N de los hechos. La verdad, la verdadera historia de Trudese de este anillo, solo la conoce Demet. Y quizú ese alguien dúa ella decida compartirla con el mundo, o quizú ese decida mantenerla en silencio para siempre. Y ambas opciones son igualmente válidas. Porque al final del día, la vida es un misterio que todos estamos tratando de descifrar, y cada uno tiene derecho a hacerlo a su manera, a su propio ritmo, y en sus propios to copyright minos. Y es esa incertidumbre, ese no saber, lo que nos hace seguir investigando, lo que nos hace seguir buscando pistas, lo que nos hace seguir más menos ando con descubrir todos los secretos del universo y por supuesto, los secretos de Demet Özdemir. Pero mientras tanto seguiremos observando, seguiremos analizando, y seguiremos compartiendo nuestras teorías con ustedes, nuestros queridos detectives de la farándula. Y esa al fin y al cabo es la magia de este canal. Y bueno, llegamos al final de nuestra investigación superíndice 3N de hoy. Hemos explorado el misterio del anillo de Demet Özdemir, hemos compartido nuestras teorías, hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y de los secretos, y sobre todo, hemos pasado un rato muy divertido juntos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado hacia Copyright Ndolo. Al final, el misterio sigue siendo eso, un misterio. No tenemos la respuesta definitiva, y puede que nunca la tengamos. Pero lo importante es que nos hayamos permitido reflexionar, especular y sobre todo, disfrutar del proceso. Recordemos que hoy hemos hablado de ese pequeño más menos, o anillo que Demet ha llevado en varias ocasiones, un detalle que muchos pasaron por alto pero que para los ese observadores, se ha convertido en un enigma fascinante. Hemos explorado las posibles razones de Trudese de su uso, desde un símbolo de un amor pasado, hasta una promesa para el futuro, pasando por un escudo ante el mundo exterior y hasta una simple joya que se ha convertido en un talismán N. Pero sobre todo, hemos reflexionado sobre la privacidad, el miedo y los secretos que todos guardamos. Y creo que esa es la reflexión superíndice 3N mood ese valiosa que podemos sacar de todo esto. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por llegar hasta el final del vídeo, por su curiosidad, por su tiempo y por su interu copyright S. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y por la que me divierto tanto haciendo este contenido. Asu que una vez S, muchas gracias. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Copyright opinan del anillo de Demet? ¿Creen que tiene algún significado especial? ¿O es simplemente una joya S? Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus comentarios. Y por supuesto, no olviden que este es un espacio para compartir, asu que no tengan miedo de expresar sus pensamientos con total libertad. Y para finalizar, los invito a que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que ellos también copyright N se sumerjan en este misterio, y sobre todo, que se suscriban a este canal para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que la diversión superíndice 3N y el misterio nunca terminan. Y no se olviden de darle a la campanita, para que a su YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo contenido. Asu que sin ese que aún más menos adir, me despido de ustedes con un gran abrazo virtual y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 detectives.